Bien amigos, ahora vamos a ver cómo se repara una máquina Toyama modelo JH350 que tiene problemas de que revienta mucho el hilo. Ya hemos estado viendo en los videos que he estado subiendo sobre ella que el problema que tiene la máquina es que tiene rota la muelle de la paloma y aparte le encontramos un juego en los engranes de transmisión abajo de la paloma, por lo cual vamos a arreglar eso, pero siguiendo los pasos protocolarios en la reparación de cualquier máquina de coser. Bien, esta máquina es una máquina de carril, no es una máquina de gancho rotativo, y el carril es frontal, por lo cual la forma como se repara esta máquina de carril frontal es la misma forma como se repara cualquier otra máquina. Así que vamos a seguir la misma secuencia. Para ello necesitamos poner la placa aguja, la cual tiene algunas abolladuras, algunas ranuras ahí que hay que pulir, porque eso puede ser causa por la cual también reviente el hilo. Vamos a pulir eso para después ponerla y checar posiciones de aguja. Antes de probar antes de checar eh, la posición de la aguja en zigzag y en costura recta, sabemos que tiene la muelle de la paloma rota, por lo cual hay que retirarle la paloma. Ya la retiré. Cuando la paloma se pone muy duro, los tornillos para retirarlo, lo que yo hago es meter un desarmador como cuña, levantar la muelle, romper la muelle, quitar la muelle para que queden los tornillos nada más. Y una vez retirada la muelle, los tornillos se ablandan y pueden ser retirados con facilidad. Así le hice. Y ahora hay que poner la muelle paloma. No puse la placa aguja porque hay veces que es necesario para poner esta muelle, tiene que trabajarse desde acá de arriba, y a veces es necesario quitar los dientes para tener mayor espacio. Voy a poner la muelle. Hay muelles que no coincide un orificio con el otro, porque tiene más amplitud la distancia entre un orificio al otro, y eso es un problema. Allí tiene que taladrar uno la muelle para que coincida, y al momento de poner la muelle de la paloma puede dar muchos problemas para que quede como debe de ser. Cuando eso sucede, lo que hay que hacer lo mejor es retirar la paloma, poner la paloma con una muelle paloma nueva. Sale mucho más caro, pero en estos casos es lo ideal. Y es que ahora ya no venden muelles de paloma como antes, que nada más era sustituirla y es todo. Ahora es un problema. Eso es con fines comerciales, no de otro, no tiene otro motivo. Bien, voy a poner la muelle de la paloma. Tengo una muelle de la paloma cromada, esperando que esta muelle coincida los orificios. Parece ser que sí. Al momento de ponerla me voy a dar cuenta. Primeramente voy a poner el tornillo de este lado. Voy a poner el tornillo de este lado y después pondré el tornillo de acá. Como los tornillos son tornillos estrella, voy a usar un desarmador para joyero para ponerlo. Hay juegos de desarmadores como estos de diferentes medidas que son muy útiles en estos casos. Se caracterizan porque puedo presionar aquí mientras que le doy vuelta al desarmador. Bien, voy a ocupar mis dos manos para poner el tornillo primero y después el tornillo de acá. Disculpen que prescinda de la cámara, pero ustedes, con que tengan la indicación, ustedes deben de saber ponerlo. Tuve que retirar los dientes para tener mayor área de trabajo, despejar, y puse primeramente el tornillo pongo la muelle un poco movida, la pongo de esta manera para tener mayor facilidad al poner el tornillo. Ya después de que lo pongo, dejo flojo el tornillo y ahora acomodo la muelle, la empujo para que se acomode en el lugar donde debe de ir, y después de eso
le doy vuelta y le pongo el otro tornillo que al parecer que sí coincide con este orificio de la muelle paloma, con el orificio de la paloma, por lo cual esperemos que no tengamos ninguna complicación. Voy a poner el tornillo y una vez puesto, esperemos que quede bien y ponemos los dientes, y después de poner los dientes de nuevo, entonces ya procedemos a checar posición de aguja. Se está ralentizando la grabación del video. Esto puede deberse a calentamiento del celular. Esperemos que no se interrumpa el video. Si se interrumpe, les invito a que le den like al video, lo compartan, se suscriban, toquen la campanita de las notificaciones también y que lo compartan también. Espero que podamos avanzar sin que el video se corte. Si se corte, pues tenemos que interrumpirlo hasta donde llegue. Vamos a seguir adelante. Una vez que ponemos bueno, en este caso los dos orificios coincidieron perfectamente bien, por lo cual hay que apretar bastante bien el tornillo ya quedó. Ahora hay que apretar bien el otro tornillo para que quede ya fijo como debe de ser. Esperemos no tener ninguna complicación, aunque estoy viendo que que la muelle de la paloma está rozando mucho en el carril. Cuando eso sucede, hay que retirar la paloma. Para desgastarle un poco, lijarle un poco este extremo para que no tenga ese roce que tiene con el carril, porque si no va a gastar el carril y lo va a perjudicar. Vamos a presentar el cangrejo para ver cómo queda, para ver qué tanta libertad tiene de movimiento el cangrejo, y vemos que tiene mucho juego. Este juego debiera de corregirse levantando, o sea, tiene mucho movimiento. Tiene mucho movimiento. Ese movimiento que tiene debiera de disminuir si yo doblo un poco la muelle hacia arriba, de tal forma que se separe un poco del carril para que funcione mejor. Pero en una vez que se atore, si se llega a atorar el cangrejo por algún hilo, lo que va a pasar es que la muelle de la paloma se va a torcer también, y como está muy larga, va a suceder que va a pegar en el carril y va a gastar el carril, lo va a dañar. Por lo cual, una vez que puse la muelle de la paloma, voy a tener que retirarla para gastarle un poquito, y debo de hacerlo de tal forma que quede pulida, bien pulida la muelle, para que no queden rebabas. Lo que sucede es que los orificios, aunque estén a la distancia apropiada uno del otro y coincidan con los orificios de la muelle, estas muelles no son como las muelles originales, que lo que sucede es que la separación entre esta parte de la paloma y la muelle de la paloma en las muelles originales queda bastantito separado, o sea que goza de cierta separación, que hace que la muelle se recorra y quede distribuida de forma apropiada en su lugar, de tal forma que ni queda muy pegada la muelle a la paloma acá, ni tampoco queda muy pegada la muelle al carril como para que roce. Pero las muelles de ahora así son, por lo cual hay que rebajar un poquito aquí para resolver ese problema. Voy a retirarla, voy a rebajar con una lija un poquito esta parte de la muelle, y entonces es un poquito nada más, lo suficiente como para que la muelle no talle al carril.
no talla el carril, es poquito, es mínimo lo que tengo que retirarle, lo que tengo que rebajarle, esperando que una vez que quede así pueda levantar yo, desdoblar un poco esta parte de la muelle para que se levante un poco y el juego que tiene el cangrejo disminuya y la máquina pueda coser sin que el hilo se atore en la muelle de la paloma. Bien, antes compraba la muelle uno, la ponía y quedaba perfectamente bien, pero ahora no es así. La muelle ya la rebajé, pero se mira escuadrada del lugar donde la rebajé. Debo de pulirla de tal forma que quede redondeada y no quede escuadrada como está ahorita. Tiene un corte casi 90 grados, debe ser redondeado. Ya la muelle la redondeé. Ahora hay que pulirla para que no queden rebabas que trocen el hilo. Antes de seguir, debo de hacer la afirmación que siempre he hecho, que yo no le pongo música a mis videos, pero los vecinos tienen todo el derecho de poner la música que ellos quieran, así como también los transeúntes en su automóvil también tienen derecho de poner música. Yo no tengo por qué interferir con ellos. Yo no incurro en ninguna violación de derechos de autor. Si algún autor reclama alguna violación de derechos de autor, debe de entender que está actuando fuera de la ley, porque no es mi gusto poner esa música. Yo no escojo poner esa música en mis videos. La escogen los vecinos, lo escogen los que pasan por la calle. Yo no. Por lo cual yo no soy quien incurre en ninguna violación. Así es que afirmo esto porque me ha ayudado mucho desde que lo estoy haciendo. Esperamos seguir trabajando entendiéndonos en ese sentido. Así es que ahora voy a pulir la punta de la muelle de la paloma para que no queden rebabas, y ahora voy a proceder después de eso a ponerla otra vez, esperando que ya no roce la paloma. Es mínimo lo que le rebajé, esperando que ya no roce la paloma en el carril. Bien, la muelle paloma ya quedó totalmente pulida, con la forma que debe de llevar, redondeadita, y ahora la voy a poner para ver qué tal queda. Puede haber algunas diferencias porque esto se está alterando, pero cuando se actúa así normalmente quedan bien. Siempre que pongo la muelle de la paloma la pongo primero desviada, dejo flojo el tornillo para después empujar la muelle, acomodarla y entonces sí, darle vuelta y poner el otro tornillo. Al darle vuelta no se siente que roce, esperamos que poniendo el tornillo tampoco siga rozando, o sea que ya no roce. Bien, ya puse la muelle, están firmes los dos tornillos, ya no se siente que raspe la muelle paloma en el carril, por lo tanto se espera que trabaje bien. Ahora, habíamos visto que el cangrejo tenía mucho juego. Ese cangrejo, ese juego que tiene me va a hacer estorbo, por lo cual pongo la paloma de tal forma que quede acostadita, pongo el cangrejo, reviso la separación que hay entre el cangrejo y la paloma, la distancia que hay, y veamos que tiene mucha distancia. Es por la muelle que se cambió. Ahora lo que voy a hacer es desdoblar un poco la punta de la muelle. Estoy rodeado ahorita de gente que está escuchando música y eso me puede afectar. Esperemos que no haya imprudencia en algún juez que me esté perjudicando, porque el algoritmo de YouTube detecta la música y le vale sorbete. Pero hago los señalamientos para que a la hora de que se haga una impugnación se me respete. Doblo un poquito con una pinza de punta, si es necesario de doblar la punta un poquito para que se levante la muelle. Con una pinza de punta, si se cae el desarmador no importa, agarro la punta de la muelle y entonces la desdoblo un poquito hacia arriba.
Bueno, voy a ocupar mis dos manos. Debo de desdoblar un poco la punta de la muelle. Desdoblar un poco la punta de la muelle para que quede separadita de la paloma un poquito. Y disminuye el juego entre la paloma y el cangrejo. Ya desdoblé la muelle de la paloma y logré hacer que se levantara un poquito, que se desprendiera un poquito sobre la paloma, por lo cual es de esperarse que el juego que hay entre cangrejo y paloma sea menos. Voy a tratar de levantar un poco más. A ver allí, parece ser que se levantó un poco más. Ahora pongo el cangrejo. Creo que va a seguir teniendo mucho juego. Vamos a ver qué tanto juego tiene ahora. Lo muevo y vemos que sigue teniendo demasiado juego. Por lo cual voy a tener que desdoblar un poco más a la paloma hasta que ese juego disminuya. Cuando se cambia la paloma se corrige ese problema. Porque la paloma original tiene ya las medidas apropiadas. La muelle no viene alterada. Y eso hace que quede bien la paloma, el problema corregido desde un principio. Ya levanté con unas pinzas de punta, levanté más la muelle. Y ahora voy a poner el cangrejo para ver qué tal se comporta. No debe de quedar muy apretado. ¿Ven cómo pasa gente con música? Si le dan el respaldo solamente a los autores y no al que produce el video, entonces estaría torcido porque todo el mundo pone música aquí. Bien, ahora el juego disminuyó un poco. Ahora vamos a revisar los demás parámetros, esperando que a pesar de ese juego la máquina cosa bien. A veces la paloma queda de tal forma que raspa en la tapa carril, no debe de raspar en la tapa carril. Si así fuera, tendría que rebajar en esa área donde raspa. No debe de suceder eso, pero con las piezas de ahora todo puede pasar. Voy a poner ahora la placa aguja para checar posición de aguja, como en todas las máquinas que son de carril frontal. Voy a proceder ahora a arreglarlas acorde con el protocolo que siempre se debe de seguir. Ya le puse la placa aguja, la atornillé y también le puse ya la aguja. Y ahora vamos a ponerla en todo lo ancho del zigzag. Veamos aquí que el zigzag todo lo ancho lo hace en el número 5, por lo cual me voy al número 5 aquí. Ahí está. Allí debe de hacer todo lo ancho del zigzag. Está un poco sucio, pero ahí está. En el número 5, el puntito este es el que manda, el que señala las posiciones de lo que ustedes quieran hacer. Este es un selector de puntadas. Bien, le damos ahora el ancho, lo largo de la puntada no interesa. Incluso no le he puesto los dientes, pero vamos a ver la distribución. Después le pongo los dientes, no hay problema. Vemos que aquí hay una pequeña luz al lado derecho donde pica la aguja. Al lado derecho hay una pequeñita luz, por lo tanto hay una pequeña libertad. Esa libertad es buena en este caso. Vamos a ver qué tan separado queda al lado izquierdo. Y vemos que la luz que tiene al lado izquierdo es aproximadamente o igual a la luz o a la separación que tiene la aguja con respecto a la ranura de la placa aguja en el lado derecho. Lo que observo yo es que la placa aguja está un poco sumergida aquí. Tal vez un piquetazo de alguna aguja dobló un poco la placa aguja. La voy a quitar para poner los dientes, y una vez que ponga los dientes, pues esta le voy a dar unos golpecitos por debajo en una superficie plana para que se nivele y no quede esta parte sumergida. Así es que voy a retirar la placa aguja para poner los dientes, enderezar esta parte de la placa aguja. Si se fijan, escuchan bien,
hay mucha música a mis alrededores. Esperemos que no se grabe eso que para mí es algo que yo considero basura. Para mí es algo de desecho, pero hay gente que la considera de mucho valor y debo de respetar eso, ni modo. Ya puse los dientes. Recuerde que los dientes deben de ponerse acorde con la placa aguja, de tal forma que queden derechos los dientes en sus ranuras. Bien, ahora voy a poner la placa aguja, pero antes de ponerla doy unos golpecitos con un martillo o con lo que sea para que quede nivelada. Los golpes se dan por debajo para que se levante. Y ahora pongo la placa aguja y ya la placa aguja queda levantada de esta área que antes estaba sumergida. Ahora le pongo los tornillos que sujetan la placa aguja, y después de poner los tornillos que sujetan la placa aguja, ya checamos posición de aguja. Hay que checar que los dientes queden completamente parejos. Parece ser que ahí quedaron inclinados, por lo cual voy a tener que quitar la placa aguja otra vez y enderezarlos. Pero antes de eso quiero estar seguro, así que primeramente tengo que ponerla bien atornillada para que esté en su posición final, y después de que esté en su posición final rectificar. Si se fijan, aquí los dientes quedaron desviados, quedaron inclinados para allá. Eso favorece que la tela agarre para allá, agarre hacia aquel rumbo, y no camine hacia atrás, que es donde debe de caminar. Por lo cual voy a quitar la placa aguja otra vez. Voy a aflojar los tornillos de los dientes, voy a acomodar los dientes, ahora los voy a inclinar hacia acá para que se enderecen. Pongo la placa aguja, prueba y error hasta que quede derecho. Aflojé los tornillos que sujetan los dientes. Ahora, como le empujé un poquito para acá, para que se enderecen un poco, lo suficiente como para que queden derechos. Ahora aprieto los dientes otra vez para ver si quedaron bien o no. Ya enderecé los dientes, ya se miran alineados. Ahora lo que hay que hacer es, ya están bien alineados, ya no están chuecos. Se está deteniendo mucho el video, puede paralizarse el video debido al calor que está haciendo. Bien, me compré un micrófono de solapa esperando que mi voz quede más cercano al micrófono y que sea más fuerte que los sonidos externos, pero ojalá que con esto pueda evitar. Ya logré grabar un video, miré que ya no se escucha tan fuerte los sonidos. Espero que siga siendo así para no tener ningún problema. Vamos a seguir adelante. Uy, perdón que no me enfoque. Voy ahora a... Ok, si la posición de la aguja, si la aguja está más desplazada al lado izquierdo o al lado derecho, al igual que en todas las máquinas que son de carril frontal, casi siempre tienen el ajuste en esta área. Aquí tiene este tornillo en esta máquina en especial, el cual se afloja. Es un tornillo de llave Allen, y una vez flojo el tornillo, yo puedo mover este excéntrico que está aquí. Puedo mover este excéntrico con un desarmador plano, y al mover este excéntrico, no es un tornillo, es un excéntrico, entonces este excéntrico empuja al vibrador hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Por lo tanto, la posición de la aguja se puede corregir. Una vez corregida la posición de aguja, tienen que apretar el opresor otra vez para que quede en su posición fija de una forma firme y ya no se mueva. Bien, como no está mal la posición de aguja, yo no tengo nada más que hacer, no tengo por qué aflojar ni por qué moverle. Bien, ahora ya enderecé la placa aguja, si se fijan, ya no queda sumergida. Ahora lo que tengo que hacer es, ya cambié la Moy Paloma, por lo tanto ya no hay razón. Han disminuido la razón por la cual se reviente el hilo. También lijé con una tira de lija la ranura de la placa aguja, puliéndola, por eso se mira más brillosa, porque después de que pulo la ranura, también pulo la parte de arriba, tallo la parte de arriba, la parte de abajo, para eliminar las rebabas
y que ninguna rebaba sea causa de que trocee el hilo. Ahora lo que voy a hacer es apretar ese engrane que dijimos en un principio que estaba flojo y apretarlo de una forma tal que quede bien colocada la paloma, de tal forma que no se pierda el tiempo que tiene la paloma. Bien, dijimos que este eje que viene de acá, en el cual va este engrane, tiene un tornillo, le hace falta, pero el otro tornillo está puesto allí. Ese tornillo coincide con una parte plana, con la parte plana del eje, por lo cual sujeta bien al eje. Sí, pero como está un poco flojo, si no estuviera, si no tuviera esa parte plana, lo que sucedería es que este engrane se daría vuelta por completo, se giraría por completo. Porque si no comprime al eje que es redondo, entonces cualquier parte del eje se podría mover. Pero como tiene una parte plana, la parte plana topa con el tornillo y no deja que cambie de posición. Por lo cual voy a apretar el tornillo S, y al apretar el tornillo S, el engrane este queda en su posición correcta. Después de eso le voy a poner el otro opresor que hace falta aquí y voy a apretar ambos opresores de una forma fuerte para que ya no se muevan, y después de eso checamos posición de cangrejo, posición de paloma y de cangrejo. Así es que voy a apretar el tornillo este, cuidando que el engrane se mantengan uno cercano al otro, para que es un tornillo de paleta. Ahí está. Ahora ya el juego que tenía la paloma ya desapareció, ya no se mueve, ya quedó fija. Entonces ya se corrigió. Le damos ahora esperando que no se ponga duro el engrane. No está duro, quedó bien. Ahora si se pone duro, quiere decir que este engrane o este quedaron muy pegados uno al otro. Si este engrane quedó muy pegado al buje, entonces no hay por qué recorrer el buje para acá, sino que hay que aflojar los opresores de este engrane, del piñón este que está aquí, y subirlo para que este sea el que haga contacto. Ahora, si ambos están flojos, pues entonces hay que amacizar los dos y acercarlo lo suficiente de tal forma que el contacto entre el área de los dientes de este engrane sea igual que el área de contacto de los dientes de este engrane también. Que quede bien distribuido, que no queden los dientes de este engrane muy salidos ni tampoco muy metidos, sino que coincidan un engrane con el otro y con una proximidad tal ambos de que se puedan mover con libertad sin que se ponga dura la máquina en ningún momento. Una vez que se logra eso, si esta pieza quedó separadita de este buje que está aquí, lo que hay que hacer es aflojar este opresor que sujeta al buje y empujar el buje hacia acá, para que el engrane en ningún momento al trabajar se vea forzado a retirarse hacia el lado izquierdo, alejarse al lado derecho, y al alejarse al lado derecho los dientes se brinquen o tenga movimiento otra vez entre ambos engranes, y la paloma no realice el movimiento, el medio giro que debe de realizar. Bien, así es que voy a poner el tornillo para continuar. Ya puse el opresor de llave Allen y el otro de paleta, de un desarmador de paleta, que dice que ya le cambiaron tornillos, porque originalmente los dos son de paleta o los dos son de llave Allen. Bien, ahora sí, vamos a checar ahora la posición de la paloma. Ya quedó puesto. Ahora puedo poner un poco de grasa si yo quiero, o poner solamente aceite. Pues les recomiendo que que lo mejor es que no pongan aceite, digo grasa. Y si ponen grasa, pues que sea mínima, ¿no? Que sea algo representativo más que nada. Antes que poner grandes cantidades, que sea solamente representativo, para que digan que no tiene grasa, solamente algo así. Se entiende la palabra, pues que sea
mínima la cantidad de grasa y eliminar todos los excesos. Está no lleno de grasa la caja. Repito, cuando la caja de transmisión está totalmente cerrada, puedo llenarla, no hay problema porque la grasa no se va a salir de allí. Pero cuando no está completamente cerrada, como en este caso y muchos más, entonces nada más en cuanto se pone grasa, es una pequeña cantidad, lo suficiente como para que el engrane se resbale y funcione con eficacia nada más. Ahora vamos a ponerle los tornillos que sujetan la tapa y respetar este resorte que debe de estar puesto aquí porque es el que hace que los dientes se bajen después de que suben. Voy a ocupar mis dos manos para buscar los opresores y ponerlos, perdón, los tornillos y ponerlos. Ya puse los dos tornillos que sujetan la tapa. Los dos tornillos que sujetan la tapa ya está. Ahora vamos a checar posición de la paloma. Sabemos que cuando la barra aguja sube todo lo que tiene que subir, como en este caso que ya subió lo que tenía que subir, en su punto máximo, la cola de la paloma, yo le llamo cola, esta parte de la paloma, debe de coincidir con la parte derecha de la ranura de la placa aguja. En este caso coincide perfectamente bien. Si no coincidiera, puede ser que haya colocado yo que el tornillo que corresponde al chaflán o corte del eje no haya coincidido con el chaflán. Entonces tengo que asegurarme que coincida para que quede en esa posición. Si se movió, o es un tornillo o es el otro. Si lo cambian de posición, debe de corregirse. Si no se corrige, entonces una vez que ya queda sujeto uno de los tornillos en el chaflán, ahora la forma correcta para colocar en posición la paloma sería aflojar primeramente. Fíjense bien, aquí está la paloma con su cola hacia arriba. Ok, ahora ahí está, como si fuera una mirilla de escopeta, ahí está, coincide bien. Si no coincidiera, entonces fíjense bien que aquí está la paloma hacia arriba y tenemos este orificio, este perno, este opresor expuesto acá. Por lo tanto, el opresor que voy a aflojar va a ser primeramente este, y al final, cuando la paloma está en su correcta posición, voy a aflojar este. Ahora, si ustedes tienen la destreza para aflojarlo en esta posición, háganlo. Es asunto de cada quien. Después de eso, ustedes pueden colocar, una vez flojo los dos opresores, ustedes pueden colocar la paloma en su lugar. Una vez que la colocan en su lugar, aprietan otra vez los opresores, esperando que quede todo en su posición correcta. Ahora vamos a poner el cangrejo. El cangrejo tiene algunos golpecitos. La señora, la dueña de la máquina, dice que compró el nuevo el cangrejo, pero tiene unos golpecitos aquí. Posiblemente se deba a que ella, teniendo el daño de la placa de la muelle paloma, ella insistió en usarlo y eso ocasionó que la aguja golpeara al cangrejo. Una de dos: voy a pulir esta parte que no es mucho el daño, voy a quitar esa rebaba para que no me vaya a cortar el hilo. Voy a ver si puedo hacer que se enfoque mejor la rebabita, y una vez que elimine esa pequeña rebabita que tal vez no vean ustedes, ahí se mira, ahí se mira aquí. Entonces una vez que la elimine, para que no troce el hilo, voy a ponerle cangrejo y checar ahora qué tan retirado pasa la punta del cangrejo con respecto al ojo de la aguja, y también qué tan retirada pasa la aguja con respecto al canto del cangrejo. Bien amigos, ya pulí el cangrejo, y una vez que lo pulí lo pongo y entonces le doy vuelta y veo que tan retirado pasa la punta del cangrejo con respecto al ojo de la aguja cuando pasa en ese momento. Vemos que pasa como unos 2 milímetros por encima del ojo de la aguja. Es correcto. Vamos a ver ahora, está bien la distancia. Puede pasar por ese lugar o bien puede pasar justo 1 milímetro por encima del ojo de la aguja, y en algunos casos puede pasar incluso justo por encima del ojo de la aguja. La mayoría pasa justo por encima del ojo de la aguja para que la máquina no tranquee. Vamos ahora a que zigzaguee al lado izquierdo y vemos que hay una separación entre la punta del cangrejo y la aguja, más o menos como de 1/8 de pulgada,
por lo cual es una distancia respetable para decir que la máquina está a tiempo. Bien amigos, ahora vamos a checar la separación que hay de la aguja con respecto al canto del cangrejo y vemos que la aguja pasa rozando el cangrejo y está bien, está bien. Oh, perdón, me desenfoqué. Vemos eso y la aguja pasa rozando al cangrejo, por lo cual está bien. Miren, estoy haciendo hasta lo imposible para que la música que ponen los vecinos no interfiera con la grabación que estoy tomando yo. Vivo en un país libre y soberano, pero cuando un autor actúa de una forma abusiva o YouTube, el juez de YouTube, actúa de una forma abusiva, la libertad que hay en mi país termina. ¿Por qué? Porque si al autor le importa un bledo lo que yo haga y cómo lo haga yo, y solamente le interesa que el autor gane dinero, y si el juez que juzga un asunto de derecho de autor respalda al autor con tal de que el autor gane dinero y él también, entonces estamos en una pérdida de los derechos, porque yo tengo derecho a grabar videos sin que nadie me eche a perder los videos que yo grabo. Pero los autores a veces no les interesa y los jueces también no les importa y pueden derribar a un video que yo grabe o cualquier persona grabe solo justificándolo por violaciones de derechos de autor que la persona que graba el video no incurre en ellos. Vamos a poner ahora la tapa carril. Bueno, como ya está corregido eso, voy a limpiar la tapa carril bien, 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 porque tiene basura acá y acá. Y después de limpiar la tapa carril la ponemos y lo que sigue es probar la máquina. Bien, ya puse la tapa carril, ahora voy a lubricar el área donde está el cangrejo para que se lubrique y tenga un movimiento fluido. Y ahora lo que voy a hacer es poner la bobina. Si se fijan, aquí el cangrejo trabaja un poco forzado porque la muelle fue modificada, fue rebajada, en fin, no es la muelle original y eso ocasiona un roce entre el cangrejo y el carril y entre la muelle posiblemente. Esto quiere decir que al momento de probarla puede jalonear el hilo hacia abajo. A veces se debe al que algún polvito queda entre el cangrejo y el carril. En esos casos lo que hay que hacer es mover la máquina, incluso poner el motor, echarlo a que funcionara un rato para que aviente todas las basuritas, polvitos y el cangrejo se pueda mover con mayor libertad. Recordemos también que le tallé un poco al cangrejo y al tallar el cangrejo esas talladuras pueden ocasionar una diferencia de roce y eso puede ocasionar que se ponga un poco duro. Vamos ahora a poner el motor. Recordemos que al quitar los cables del motor, que son dos, lo que veíamos era que los cables del motor van uno a este extremo y otro a este extremo. Dejamos el cable rojo en su lugar para que no se nos olvide dónde iba. Así es que voy a quitar este tornillo, voy a poner el cable del motor aquí, voy a atornillar, después voy a poner el otro cable acá, voy a quitar el tornillo, voy a poner el cable y voy a atornillar para que quede el motor puesto como debe de ser. Bien, ya quedó puesto los cables del motor, uno aquí, está el cable rojo y el cable del motor, el cable café, y el otro cable café que es del motor va en el otro extremo. Entonces ahora armamos la cajita tal y como estaba, le ponemos la cubiertita que llevaba aquí y después de ponerle la cubiertita que estaba aquí y le ponemos los tornillos que la sujetan en la placa. Esta es la cubiertita que lleva aquí en la parte de abajo. Entonces le ponemos la cubiertita y ahora la ponemos esta en su lugar donde estaba. Recuerden que aquí están los orificios. Esta placa es donde va. Aquí va un orificio y otro orificio va ahí. En esos orificios va. Así que vamos a ponerla. Hay mucho ruido de música ahora. Parece que todos los borrachitos están puestos de acuerdo. Ya quedó puesta la cajita en su lugar. Y una vez puesta la caja en su lugar, ahora me toca poner el motor en su lugar. Recordemos que el motor no lo quité de los tornillos que sirven para desplazar. Este tornillo, si yo lo aflojara, vemos que esta placa negra tiene una ranura aquí
de esta forma que me sirve para desplazar la placa, y al desplazar la placa desplazo el motor hacia arriba o hacia abajo. Así es que la banda del motor tenía una tensión apropiada, y como no lo quité de allí, lo quité de aquí, que es una posición fija del motor, al poner el motor otra vez, al poner los tornillos que llevaba allí, lo que sucede es que la banda del motor queda con la presión que debe de llevar, y así pierdo menos tiempo en acomodarlo en la posición correcta, en la tensión apropiada. Si no lo hiciera así, o si quedara flojo o muy apretado, deben de saber que al aflojar el tornillo este y el tornillo este otro, fíjense bien cómo está ranurado aquí, puedo desplazar la pieza hacia acá o hacia allá, apretándolo tal como sea mi gusto, o sea, según a mi voluntad, a priori de mi voluntad. Así es que, pero como estaba una tensión correcta, lógico es que al poner el motor quede también en una posición, en una tensión correcta la banda del motor. Voy a poner el motor. El motor en este caso tiene una guasita plana después del tornillo, y encima de la guasita plana un bujecito de plástico que es protector. Entonces voy a ponerla en su lugar tal y como estaba. No la puedo poner al revés porque el cable no me daría, y no es que así debe de ser. Coloco el motor, hago que los bujecitos entren en el orificio de la placa color negra, y una vez que hago eso, entonces ya le pongo otra protección de hule que lleva allí, una guasa plana y la tuerca que corresponde a ese lugar. Bien, ya apreté los dos tornillos que sujetan el motor, los apreté de una forma definitiva ya, porque yo calculo que voy a poder poner la banda del motor sin ningún problema. La puse en la polea del motor y luego la voy a poner, porque me voy a corregir primero. Voy a ponerlo en la polea del volante primero, y la voy a poner por detrás del volante para poderla poner. ¿Por qué? Porque al momento de poner la polea, para que me debe de alcanzarme la distancia para ponerla en la polea del motor primero. Y una vez que la pongo en la polea del motor, entonces la voy poniendo en los dientes del volante, y empiezo a hacer lo siguiente: le empiezo a dar vuelta, hasta que la banda se acomoda, y una vez que se acomoda la banda, le empujo para que quede en la posición que debe de llevar final, y la banda quedó ya en la posición original en la que estaba cuando la retiré. Ahora lo que me falta es ponerle las cubiertas a la máquina para proceder a probarla, esperando que todo esté bien. Así es que ahora vamos a poner la tapa esta de aquí de enfrente, y le vamos, como la ve toda la máquina, esta pieza se ve resecado, por lo cual le voy a poner una gotita de aceite aquí al devanador para que esté, una gotita nada más, para que se mueva con libertad. Y ahora, antes de poner esta tapa, recordemos que debo de poner primeramente esta, fue la que quitamos. Voy a limpiar el volante porque está muy sucio. Pongo la tapa de esta lateral de acá, después pongo la tapadera de arriba, y después pongo las de abajo. Ya puse la tapa esta, le puse los tornillos, y ahora me corresponde poner la tapa de acá de arriba. Le pongo el tornillo que va aquí, el tornillo que va aquí y el tornillo que va acá. Son 3 tornillos, y la tapa ya debe de quedar bien colocada. Ya le puse la tapadera esta de aquí, le puse la tapadera de arriba con sus tornillos. Ahora ya la puedo probar antes de poner las demás cubiertas, y vamos a enhebrarla y enseñarles a usarla. Aquí le faltan los portacarretes que van aquí, van 2 portacarretes. Esta máquina la pueden usar con aguja doble, por eso trae 2 portacarretes, pero no los trae, está roto. Aquí se le puede perforar un orificio a cada lado y colocar en cada uno de ellos un portacarrete de paraguas, de los que usan las máquinas Singer Facilita, y encima de ellos se pone el hilo. Ahora yo, mientras, para salir del apuro, voy a usar un hilo de cono que no debo de usar,
porque debe de usarse hilos de carretes pequeños como estos que se ponen aquí, porque es el tamaño apropiado para ellos. No tengo paraguas, portacarrete de paraguas para ponerle, por lo mismo voy a recurrir a usar el hilo de goma. Pero el hilo de aquí para enhebrarla primeramente va de aquí hacia este ganchito, y después de ese ganchito recuerden que de aquí, este platito de aquí es para devanar, así que si quieren devanar el hilo aquí en el devanador, quieren llenar el carrete, lo que tienen que hacer es pasarlo por aquí, pasarlo por debajo del platito. Después de eso viene para acá y ponen el carrete aquí, de tal forma que el hilo como siempre venga de allá, entre así, para que al dar vuelta el carrete con el devanador, como da vuelta siempre para este lado, llene el carrete, se llene el carrete. De lo contrario, si lo ponen al revés, como ya les he dicho muchas veces, pues lo que sucede es que lo vacía en lugar de llenarlo. Así es que no voy a usar voy a devanar la máquina para coser, así es que voy a poner el hilo aquí, luego primeramente lo pongo aquí, después de ponerlo en ese guía hilo, lo que voy a hacer es pasarlo por debajo del platito, por debajo de esta pieza, completamente por debajo de todo el sistema, y después lo voy a pasar por aquí. Después de eso pasa por entre los discos de la tensión, y al pasar por entre los discos de la tensión debe de empujar este resorte hacia arriba, de tal forma que el hilo haga que resortee, que se mueva el resorte. Y después de eso pasa por este lado al tira-hilo, entra de aquí para allá, luego después entra por esta guía, y después de eso pasa por esta otra guía, y después de eso entra por detrás de la carterita esta, y después de eso entra en la aguja de aquí para allá. La aguja tiene la parte plana colocada hacia allá que tope hasta arriba, cosas que siempre les enseño. El hilo de la tensión está demasiado tenso, aunque está en el número 0, porque está mal ajustada. Nada más lo jalo, lo saco para probarla, ajustar la tensión. Voy a aflojarlo, voy a probar la máquina, voy a ajustar la tensión, y después de ajustar la tensión pues ya la máquina va a quedar completamente bien. Antes de eso, la bobina que traía es esta, viene completamente flojo, por lo cual voy a apretar un poco el tornillo para que quede en la tensión apropiada. Debe de poder jalar con la yema de mis dedos el hilo y sentirse una pequeña tensión nada más en mi yema. Ya apreté el tornillo de la bobina y ya le di la presión que debe de llevar. Esta bobina es una bobina para máquina zigzag. Si le ponen una bobina de ranura angosta, la aguja va a pegar en la bobina y la va a quebrar. Ya la ajusté. Pues cómo explicarles, es una tensión suavecita, no debe estar muy apretado, no debe estar completamente suelto, debe de detenerse apenas un poquito el hilo. Así que ahora ponemos la bobina, y después de que ponemos la bobina, el siguiente paso, mire, esta bobina no quedó bien puesta, ahí estoy enfocándome en otro lado. Pongo la bobina así, al poner la bobina queda esta bisagra así, quiere decir que no quedó bien puesta, por lo cual debo de ponerla bien de esta forma. Mire, es lo que pasa cuando no está bien puesta, así que ahí tronó. Al tronar, al acomodarse bien, esta bisagra debe de poderse mover con libertad, pero debe de regresar a su posición después de que la suelto. Así es que ahora voy a sacar la hebra, le doy una vuelta con el volante, sale la hebra, la jalo hacia arriba y voy a mover con mi mano el volante para alcanzar a sacar la hebra y después probar la máquina a ver si va a coser. Este día ha estado muy accidentado mi grabación porque han puesto demasiada música que está en contra de mi voluntad, en contra de mis gustos, y ha pasado mucha gente con música también hoy. Bien, vamos a seguir adelante. Voy a sacar el hilo, voy a poner el prensatela, voy a checar el prensatela para que al ponerlo no vaya a pegar la aguja en el prensatela,
y que no haga estorbo en la ranura de la placa aguja. Ya puse el prensatela, observo las ranuras, no invade ningún lado, ni el lado izquierdo ni el lado derecho, por lo cual se espera que cosa bien. En dado caso que invada o que no presiona, a pesar de que tenga el botón de el botón de que oprime al botón disparador que oprime al prensatela, que le da fuerza a prensatela, pues lo que se puede hacer es remover un poco la lamparita remover un poco la lámpara para que les quede a la vista la cochinita que es esta. La cochinita que es esta, que tiene un opresor aquí a este lado, por este lado, que está dentro, por dentro, que le tapa esto. Y entonces aflojan el opresor, suben el prensatela, aflojan el opresor y comiencen a bajar el prensatela con la palanca elevadora de prensatela hasta arriba. De tal forma que empiezan a bajar el prensatela, lo acomodan en su posición correcta. La barra de prensatela debe de bajar, lo acomodan en su posición correcta y empiezan a bajar la palanca de prensatela. Y cuando la palanca, antes de que llegue a su fondo, debe de tener cierta libertad, así que la sostengo cuando casi llega a su fondo, aprieto el tornillo opresor de la cochinita y lo suelto, porque la palanca debe de tener esta libertad natural, porque si no, entonces los dientes el prensatela quedaría apoyado sobre los dientes, y cuando los dientes están hacia arriba, el prensatela comprimiría los dientes, pero cuando los dientes bajan, puede ser que la altura que tenían los dientes sea un impedimento para que el prensatela presione la tela y la tela se va a negar a avanzar. Así que hay que tomar en cuenta todo eso. Por eso debe tener una pequeña libertad, porque teniendo esa pequeña libertad no descansa sobre la barra prensatela, el resorte de la presión que le da la presión a la barra del prensatela no descansa sobre la palanca elevadora, sino que descansa sobre la barra toda. O sea, el resorte empuja la barra hasta el fondo y hace que presione la tela y la tela avance. De lo contrario se va a patinar la tela. Voy a sacar el hilo. Al sacar el hilo, a veces se atora en algún lugar, en el mueble, qué sé yo, póngase abusados con eso. Ahí salió ya. Ahora lo que voy a tener que hacer es ponerle la tela y probarla. La máquina ya está conectada. Vamos a probarla ahora. Voy a reducir la puntada para ahorrar espacio. Bien, este es el selector de largo de puntada. Aquí está indicado, esta rayita indica el largo de la puntada. Este es el selector de puntadas. Las puntadas en color negro, todas estas puntadas, el ojalador, y bueno, el ojalador por ahorita no. Todas las puntadas que están marcadas con números y letras negras están marcadas acá. Entonces escogemos el lugar donde queremos. Por ejemplo, lo tengo en todo lo ancho del zigzag, en el 5, y lo tengo en una puntada finita para que el zigzag se haga muy tupido uno con otro. Y si yo quiero hacer, por ejemplo, en el B, me va a hacer esta puntada. Entonces lo voy a poner en el B para que me haga esta puntada y solo la máquina me lo va a hacer. Lo tupido de la puntada va a ser este botón. Si lo pongo en el C, me va a hacer esta puntada que está en color negro, mientras que esté en el rango de la puntada de 0 al 4 me va a hacer todo lo que está en color negro. Pero si yo quiero que me haga lo que está en rojo, si yo quiero que me haga lo que está en rojo, entonces me tengo que brincar, le doy vuelta y lo pongo, a ver, por el otro lado. Llego al 0, regreso aquí y lo debo de poner en el S, doble S. Ahí está. Ya que lo coloco en el doble S, le tuve que hacer hacia el lado derecho, darle vuelta al lado derecho. Ya que está en el lado S, en el punto SS, stretch ticks o puntada stretch, entonces ya lo pongo, si lo tengo en la H,
entonces le va a hacer el dibujito de la H. Si lo tengo en la G, le va a hacer el dibujito de la G. En este caso de la G, tienen que hacerlo, pues, automáticamente se lo va a hacer, nomás estando en esa posición. Hay máquinas en las cuales yo puedo regular lo tupido de la costura, aparte de, para que lo haga, distorsione, pero en este caso, en esta máquina no lo distorsiona, debe de hacerlo perfectamente bien, colocado este en la SS y este en la letra G. Si lo pongo en la E, entonces me va a hacer automáticamente esto de una forma automática, no tengo que regular otra cosa. Y si lo pongo en la D, me va a hacer una puntada costura recta triple. Aquí es un zigzag triple, aquí es una costura recta triple, y en la M quiere decir que es manual. Bien, una vez que termino de coser en rojo, entonces me vuelvo a los números 4 al 0 para el largo de la puntada que yo quiera manejar, a criterio de cada quien. Ahora, si quiero hacer ojales, los ojales tienen 4 pasos. Aquí están los 4 pasos dibujados. En el paso número 1 le va a hacer el cabezal derecho. En el paso número 2 le va a hacer, perdón, en el paso número 1 le va a hacer el lado derecho. En el paso número 2 le va a hacer uno de los cabezales. En el paso número 3 le va a hacer el lado izquierdo del ojal, y después lo regresan al medio para que le haga el otro cabezal, y ahí termina el trabajo. Así que no requieren tener un manual de la compañía. Si ya no lo tienen, si lo perdieron, lo que sea, no lo ocupan, sino que sigan esos pasos y van a hacer lo que ustedes quieran con la máquina. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a ok, para cuando van a hacer ojales, deben de saber que el rango de movimiento para hacer ojales, esta rayita verde de aquí, fíjense bien que esta es azulita y esta es verde, la de arriba. Esa rayita en color verde corresponde al color verde de los ojales, por lo cual el rango en el cual debe de estar el ojalador para que lo haga en las medidas apropiadas debe ser entre este rango de la rayita verde, este rango pequeño que hay en la rayita verde. ¿Sí? Ok. Si se salen de ese rango, el ojalador va a quedar disparejo, va a quedar mal. El zigzag va a estar muy espaciado uno de otro. Debe ser entre el 1 y en este punto final. ¿Sí? Ok. A según lo tupido que a ustedes les guste el ojal. Espero que hayan quedado comprendido eso. Vamos a probarlo ahora. Una puntada número 2, el largo de puntada 2, para probar en zigzag y que quede más tupido y haga más puntadas en menos espacio. No me avanza la tela, la vamos a poner en el 3. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si no avanza, quiere decir que los dientes han de haber bajado, por lo cual debo de revisar los dientes. O bien otra cosa que pudo haber pasado es que se amontonó mucho la tela y se hace un bordo. El hilo se amontona tanto que se hace un bordo que la tela no quiere avanzar, por lo cual la muevo de allí y ahora lo coso en zigzag y la tela no avanza. Si no avanza, quiere decir que los dientes definitivamente se bajaron y ahora hay que revisar los dientes para subirlos y que cosa bien la máquina. En este caso parece ser que los dientes no se bajaron. ¿Por qué? Cometí un error. Este error les sirve a ustedes para aprender, porque si lo tengo en esta posición de ojal, la máquina no va a avanzar, porque en los cabezales del ojal la tela cose en el mismo punto. A cualquier panadero se le quema el pan. A cualquier cocinero nomás se descuida, se le queman los frijoles. Son errores que comete uno, pero qué bueno que lo cometí para que ustedes lo reconozcan, para que ustedes lo aprendan y no vayan a cometer ese error. Vamos a probarlo. Si lo pongo en la M, va a coser en costura recta con la aguja en el medio. Ahí está, la aguja en el medio. Y ahora sí va a avanzar la tela. Voy a poner la puntada 3 y ahora sí va a avanzar la tela. No es que la máquina se le hayan bajado los dientes, sino que la tenía en una posición equivocada. Aquí me está dando un problemita, necesito ver por qué. El hilo se salió del tira-hilo, hay que acomodarlo otra vez. Si el hilo se sale del tira-hilo, suele hacer este cochinero, porque el hilo es el que saca el hilo hacia arriba. El tira-hilo es el que empuja el hilo hacia arriba, queda amontonado. Es un síntoma de que se salió del tira-hilo o que la tensión está floja.
En este caso se había salido del tira hilo, lo volví a acomodar otra vez y esperemos que no se salga. A veces uno mismo lo saca con un error que comete, pero esperemos que no se salga ya de nuevo. Ahí la máquina avanza perfectamente bien. Vamos a revisar la costura, que esté bien arriba y que esté bien abajo también. Estando bien arriba y bien abajo, la máquina debe de hacer todas las puntadas de una forma perfecta. Aquí el hilo hace lazadas hacia abajo porque la tensión está floja. Recuerden que estaba muy apretada, yo la aflojé. Ahora le voy a apretar hacia la derecha. Y ahora vamos a probarlo otra vez hasta que quede perfectamente bien. Ahora revisamos la puntada, qué tal quedó. Levanto prensatela con la aguja ensartada y observamos que la puntada de abajo ya se mira bien la costura. Aquí arriba la costura se mira perfectamente bien, es la de arribita. Ahora vamos a voltear la tela y debe de ser esta costura de aquí. Como el hilo de abajo es del color de la tela, entonces se confunde mucho la costura. Vamos a ver, vamos a localizarla porque ya no la veo. Está enseguidita de la costura esta que hace lazadas. Aquí está la costura que hace lazadas. La costura no se mira, miren, porque el hilo se mimetiza con la tela. Pero aquí está la costura, ¿lo pueden ver? Ahí está la costura. Y vemos que el hilo de arriba puntea un poquito hacia abajo, por lo cual ahora lo que voy a hacer es apretarle un poco más para que salga. Y ahí viene otro con su musiquita. Bueno, este día se han estrenado. Vamos a darle. Tengo que hablar como lo de las cobijas, que venden cobijas, para que no me haga estorbo la música. Ahora vamos, ahí están poniendo música enfrente. Bien, ajusté hacia la derecha la tensión y el resultado es que por arriba la costura se mira muy bonita. Es esta costura que estoy tentando aquí del lado derecho, y aquí abajo lo miro perfectamente bien. No se mira mal la costura, se mira en su punto, por lo cual la máquina ha quedado bien. Es esta última costura que se mira aquí. El hilo se sumerge bastante en la tela. Ahora lo que voy a hacer es levantar la aguja para ponerlo en el zigzag. Lo pongo en todo lo ancho del zigzag. Siempre que muevan esta pieza deben de mover la aguja hacia arriba porque la aguja se mueve, y si la aguja se mueve puede doblarse la aguja o quebrarse. La pongo en todo lo ancho del zigzag, reduzco la puntada, y al reducir la puntada entonces sí, la pruebo en zigzag. Y una vez que la pruebo en zigzag, la máquina debe de coser con el zigzag parejo tanto arriba como abajo porque la tensión ya la calibramos. Ahora dejo que la aguja esté ensartada, levanto prensatela, volteo la tela y vemos que el zigzag en la parte de abajo se mira parejo, por lo cual aquí doy por terminada la reparación de esta máquina. La máquina ha quedado perfectamente bien. Entonces ahora ya que quedó bien, le pongo el tapón en el número 5 hacia arriba, ya quedando calibrada la tensión. Le pongo el tapón, se lo empujo. Disculpen que me desenfoque por poner atención en otras cosas, pero al final de cuentas le enfoco. Ya saben, la ponen en el 5 y la máquina quedó totalmente reparada. Ahora lo que voy a hacer es ponerle la cubierta de abajo y el servicio quedó completamente terminado ahí. Bien, como ya se extendió una hora, bueno, voy a poner las tapas de una vez. Es lo único que me hace falta, lo demás está perfecto. Primero debo de poner la tapa que lleva aquí para poner también el apagador, pero el problema es que aquí se le quebró la pestañita, la tuve que pegar con acrílico. Tengo que esperar a que se seque para ponerla. Y ahora lo que voy a hacer es acomodar el apagador en su lugar respectivo para que no haya ningún problema. El apagador estaba metido aquí, por lo cual yo puedo empujarlo. Miren, si queda en una posición o en otra, sabemos que la rayita indica que está encendido y el puntito que está apagada. Así que si lo ponen al revés o no, no importa. Bien, ahora ponemos esta tapita aquí, le ponemos el tornillo que la sujeta, y después de poner el tornillo que la sujeta, perdón, me desenfoqué, la ponemos aquí. Voy a esperar a que se seque para poner esta tapadera aquí. Después de poner la tapadera esta aquí, vamos a poner la tapadera que lleva aquí enfrente,
mientras voy a poner la tapadera que va aquí, mientras se seca y adquiere fortaleza la pestañita que se quebró, para que quede, esto está dañado, lo ideal es cambiarlo pero no hay, así que la vamos a poner tal y como está. Aquí le ponemos los tornillos, un tornillo aquí, otro tornillo acá, uno aquí, otro tornillo acá, y ya queda en su lugar. Recuerden que les enseñé en un video cómo se desarma, cómo se prepara para arreglarla, y ahora hay que ponerle a la inversa las cosas tal y como se la quitamos. Bien, ya quedó pegadito y le puse el tornillo sin apretar mucho porque está recién pegado. Ahora le ponemos la tapita de aquí y finalizamos. Esto va así, lo atornillamos y la máquina quedó completamente armada. Ya quedó puesta la tapa de acá. Ahora la levantamos, le damos una limpiada con un trapito porque mis manos trabajadoras le encochinaron mucho, y la dejamos lista para entregarla. La máquina la lavé por dentro, la lavé por fuera. Ustedes vieron cómo estaba, así que dejamos la máquina aquí, y antes que la música siga con su frieguita, vamos a interrumpir el video para terminar el video y darle gracias a ustedes por la preferencia que me dan. Dios les bendiga, suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan el video, toquen la campanita de las notificaciones para que les llegue la indicación cuando subo mis videos. Gracias, Dios les bendiga y hasta pronto.